como los que quieren agradar a los hombres, eso es servir al ojo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues que cumplas con lo que acordaron, ¿no? ¿Cuánto acordaron trabajar? 8 horas. Trabaja tus 8 horas. ¿Ah? Palabra de Dios para todos. No trabajen solo cuando su amo los esté vigilando, sino como esclavos de Cristo. ¿Saben cuándo es más probado un ministerio, un siervo de Dios, un hijo o un trabajador? Cuando está solo. Ahí es donde más es probado. ¿Por qué? Porque tú piensas que nadie te ve y que puedes hacer de las tuyas, pero no. Y muchos por eso pierden su trabajo. ¿Por qué? No son responsables. O sea, si tú quieres ir más allá, por eso decía de Potifar y decía del jefe de la cárcel, ¿no? Y no se preocupaban de José, sino solamente por lo que comía. O sea, que no tenían que andarlo vigilando, pues para que hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? José sabía lo que tenía que hacer. Llegaba y ya sabía que tenía que abrir, ¿no? Si tuviera un negocio, pues tiene que abrir el negocio, tiene que barrer, no sé, si tiene mascotas, pues hay que limpiar, ¿no? O sea, sabe, no tiene que llegar el patrón y ya se tenía que abrir a las 9 y él llega a las 11 y no has hecho nada. No, ¿por qué no? Pues no sé qué voy a hacer, no. Tú dices, no, pues ¿sabes qué? Te soporto una vez, 2, pero si no, ¿qué? Pues le vas a llegar, ¿verdad? Sí, es obvio. Entonces, lo mismo pasa en el ministerio, hermanos. O sea, yo siento que ya uno que es servidor, no te tienen que andar diciendo si estudias la Biblia o no. O sea, creo que ya no estamos para eso, ¿verdad? Creo que ya no estamos para eso. Creo que estamos ya más para que nos digan, ¿qué estudiaste hoy? No es, ¿estudiaste? No, ¿qué estudiaste hoy? ¿Qué estudiaste en la semana? ¿Qué leíste? ¿Qué comprendiste? Creo que para eso ya estamos. Si todavía te tengo que decir si leíste la Biblia, creo que deberías replantearte si de verdad Dios te ha llamado. Ahora, les voy a decir algo que también entendí aquí. Samuel, cuando fue llamado por Dios, hubo varias etapas que tenemos que como servidores pasar. Una de ellas es que antes de servir, tienes que comprender el llamado de Dios. Samuel fue un gran profeta, pero fue llamado más o menos a los 7, 8 años. Y lo primero que tuvo que entender, que no servía al hombre. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios lo llamó, ¿a quién fue? A Elí, ¿no? O sea, confundía que Dios era Elí. No. O sea, Elí es una cosa y Dios es otra. O sea, tienes que tener iluminación de Dios primero. Antes de servir, tienes que saber quién es Dios. No es sirvo para saber quién es Dios, no. Tengo que entender quién es Dios para servir después. Y muchos no saben si Dios los ha llamado donde están. ¿Por qué? No conocen a Dios. Han hecho todo al revés. No conocen a Dios. Lamentablemente. Entonces no saben si Dios los llamó a esto o al otro o lo demás allá. No saben. ¿Por qué? No hay estudio. Y como no hay estudio, pues sienten que todo se reduce a si me gusta esto, lo hago. No. Hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas que no te van a gustar y tienes que hacerlas. Así es. Entonces, sigue diciendo, versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿No? Dice aquí, hagan su trabajo de buena gana. Ay. ¿Ah? ¿Será? Hacer el trabajo de buena gana, pues a veces. Y a veces, pues no tanto. A veces no tanto. ¿Sabes quién te va a dar la fuerza para eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos. Como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, ahorita estamos hablando de los siervos. El siervo debe servir de buena gana, debe servir con respeto, debe servir con temor. ¿Eh? ¿Cómo es con temor? Pues con temor de Dios. O sea, sabiendo que Dios sí lo está mirando. Sabiendo que Dios
sí está tomando en cuenta lo que él hace. Aunque su patrón no lo vea, Dios sí lo ve. Eso debe imperar en alguien que está de trabajador, que es un empleado, ¿ok? Eso debe imperar. Y obviamente debe entender que Dios va a recompensar esas cosas que tal vez tú haces y que el patrón no se da cuenta, ¿no? Lo que ahorita regreso al punto que dije. A lo mejor a mí me corresponde nada más poner el micrófono, pero si mueves así amarilla, pues por eso no me pagan, por eso no lo hago, porque no me pagan. Pero Dios sí te ve que sí lo estás haciendo. Y Dios te va a enviar que otras cosas, no todo se reduce a dinero, hermanos. Quiero que entiendan eso, o sea, no todo se basa en dinero, no todo es dinero. Hay muchas otras cosas que Dios te va a bendecir para que puedas llegar ahí. Pero no todo se reduce en eso. O sea, si nosotros enfrascamos todo lo que hacemos simplemente por dinero, tú te vas a frustrar. Porque hay cosas que no vas a poder monetizar. ¿Pero de quién es la tierra y su plenitud? Del Señor. Entonces es bueno que entendamos que todo lo que hacemos, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Pero tenemos que hacer lo que de buena gana. Ahora viene el otro punto. Y vosotros amos, versículo 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para que Él no haya acepción de personas. Aquí obviamente le está hablando a amos cristianos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, sabes que pues, si tú eres cristiano, tenemos que entender como amos y como los que estamos al frente, que donde vamos a aprender a gobernar es en las Escrituras. O sea, las Escrituras no están afuera de un negocio, ¿eh? O sea, las Escrituras también sirven para eso. Y el Señor te tiene que enseñar a gobernar eso que Dios está poniendo en tus manos. ¿Cómo? O sea, mira, el mundo te puede decir que tú eres muy tonto porque eres alguien que es consciente que, pues, si tu trabajador requiere ir al baño, ¿no? Tu trabajador requiere que, pues, no sé, comer. Tu trabajador requiere beber agua, ¿no? Y a lo mejor si puedes, pues un poquito más les das. Porque así es Dios. O sea, yo no creo que Dios te mantenga pan y agua, ¿verdad? A veces te da tus gustos. Y puedes darte algo, se te antoja una comida cuando salgas o en la semana y yo creo que te envía para darte ese gusto. Así tú debes de ser y debemos de ser. ¿Cómo? Dicen, hay que ser hombres de hierro y de terciopelo. ¿Cómo que de hierro? De hierro para con el pecado. O sea, no podemos ser consentidores de eso. Lo que está mal, está mal. No se puede consentir, no se puede pasar por alto. Pero de terciopelo que entendemos también las debilidades, entendemos también que muchos de nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles. O sea, ¿qué vas a hacer cuando tu trabajo se enferme? Hay amos que no les importa. Yo te quiero aquí y si no, pues te puedes ir despidiendo de la chamba, ¿no? Oye, pero tú lo oyes en el teléfono que está gripiento, que está, no sé, ¿no? Pero pues hay unos que les duele el callo y ya no quieren venir, pues no mentes. Hay de cosas a cosas, ¿no? O sea, sí, vamos a ser conscientes. Es más, hasta te apoyo con algunas cosas de medicinas porque yo sé que pues, eso es algo difícil. Pero siempre tenemos que ser muy equilibrados, hermanos. Muy, muy equilibrados. Entonces, por eso dice, y ustedes amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el Señor. ¿En qué consiste la amenaza? Pues recuerden que en esos tiempos los amos podían matarlos, pero ya el amo no podía recurrir, un amo cristiano no podía recurrir a eso. El Espíritu Santo nos tiene que dar sabiduría para tratar con estas personas. Otra cosa, que a veces los amos tienen lenguaje insultante, ¿eh? O con amenazas, eso significa.
O sea, debemos hablar de una manera apropiada para con esas personas. Y si no todos van a querer, sí, no todos van a querer. Tú les puedes dar las mejores comodidades y no. No, no, y no, y no. Bueno, bueno. No todos van a querer. Y así lo mismo pasa en el ministerio. Tú puedes dar, o sea, los siervos o los servidores no son trabajadores, ¿no? Sirven a Dios por amor. Sirven a Dios por amor, pero sin duda hay responsabilidades que ellos deben entender que han contraído con Dios, no con nosotros. Y si tú las sabes, tú vas a hacerlas. ¿Ok? O sea, no creo que por si un pastor, pues diga, no, pues ¿saben qué? Pues no sabía que tenía que hacer tema, no sabía que tenía que estudiar. Pues tú dices, oye, pues si Dios te ha llamado, pues sabes lo que tienes que hacer. Si no, analiza si Dios te ha llamado. O sea, hermanos, cuando alguien sale con ese tipo de excusas, es porque tal vez está dudando de lo que Dios le ha dicho que debe de hacer. A lo mejor Dios no te ha llamado a eso y tú estás queriendo que Dios te llame, pero no, y no te puedes esforzar mucho, pero no. Porque recuerden, hermanos, que en el servicio a Dios, en la iglesia, no solamente es el esfuerzo, es la parte espiritual. Y si la parte espiritual, que es la más importante, no la tenemos, o sea, no tenemos la iluminación de Dios, la confirmación de Dios, vamos a fracasar. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasó con Moisés? Antes de que fuese el profeta, primero tuvo un encuentro con Dios. Lo mismo pasa. Un servidor, antes de servir, tiene que tener un encuentro con Dios. O sea, debe de saber que de verdad Dios lo está llamando a eso. No es, primero lo hago y a ver si es aquí donde le tira y pega. No. Dios, estoy seguro que Dios me está llamando a esto. ¿Por qué? Porque ya tuvo un encuentro con Dios. Dios me ha llamado a esto a través de la palabra. ¿Y qué? Dios nada más me confirma. Vas a ir a sacarme del pueblo. Señor, pero es que esto y el otro. Sí, vienen las excusas. Eso es normal. Que tú dices, ay, pero yo por qué, yo no puedo, es que yo siempre fui torpe, es que allá ni en la escuela. Sí, eso es bueno, porque ¿sabes qué? No vas a depender de ti. Dios es el que va a hacer la obra en ti. Entonces, lo mismo pasa con los amos y los siervos. Hay muchas cosas que se nos es difícil hacer, pero es el Espíritu Santo quien te va a dar la fuerza para hacerlo. ¿Ok? Ok, Efesios 6:10. Vamos a entrar a otro punto aquí ahora. Vamos a entrar a otro punto aquí ahora. El otro punto que vamos a entrar ahora es la parte de la guerra espiritual. ¿Eh? La guerra espiritual. ¿Cómo es la guerra espiritual? Primero te voy a decir, nada que ver con lo que vamos a pisotear al demonio y cuando estemos orando en esta momento las puertas del Hades están cimbrando en pura paramaya y teatro que no es cierto. ¿Dónde lees eso? O sea, nada que ver. Yo digo que vieron la de Cazadores del Arca Perdida y ya por eso dicen ese tipo de cosas. La guerra espiritual tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente. Tiene que ver con argumentos y tiene que ver con formas de pensar que no van de acuerdo a la doctrina bíblica. Eso tiene que ver la guerra espiritual. ¿Ok? O sea, nada de que no, pues estamos sacando demonios y pisoteando y metan al cuarto de liberación y le echan, le ponen la Biblia encima y ¿cómo se llama? Ya están todos, le ponen las manos encima orando por ella y la otra habla como dragón y todo tipo de cosas. Yo no digo que no se pueda dar eso de las posesiones, hermanos. Pero dense cuenta, en todo el evangelio, a partir de Hechos, o sea, el que más sacó demonios fue Jesús. ¿Cuántos demonios sacaron los apóstoles? Yo recuerdo la mujer que tenía el espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? ¿Qué otra de demonios? En todas las cartas de Gálatas, Romanos, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, Santiago, Hebreos, Filemón,
primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. En todas esas cartas, ¿cuántos demonios vemos que se sacan? Oh, no estoy dudando de eso, hermanos. Pero recuerden que las señales de sacar demonios de Jesús eran señales que respaldaban que el reino de los cielos se había acercado. Eran cosas que nadie había hecho más que Jesús. ¿Ok? Ahora, si la Biblia dice que en mi nombre se echarán fuera demonios, entonces, ¿qué quiere decir? La muestra más clara de sacar demonios es Cristo. ¿Ok? La muestra más clara de sacar demonios es Cristo, que no lo sacaba como hoy lo vemos. ¿Ok? Tanta faramaya y teatro que hacen. Entonces vamos a ver ahí, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ok? O sea, el creyente tiene el compromiso de estar fortalecido todos los días. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de cosas espirituales, ¿eh? ¿Cómo nos fortalecemos en el espíritu? La respuesta es estudiando todos los días las Escrituras. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver que es la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios, hermanos, debe utilizarse en la palabra. No es de que no, me cubro con el escudo de la fe, me estoy cubriendo. O sea, ¿cómo? A ver, ¿se acuerdan de cuando David iba a luchar contra Goliat? ¿Qué le dijo Saúl? Te voy a prestar mi armadura. Le prestó la armadura y ¿qué hizo David? Dice que trató a andar y no pudo. Y no pudo. Entonces dijo, no puedo con esto. Nada más me voy a ir con mi Honda y mi zurrón y mi bastón de pastor y contra él. Por eso le dijo Goliat, ¿no? Le dijo, soy yo perro para que vengas conmigo con palos. O sea, ¿por qué? Porque venía con el bastón pastoral y pues digo, soy perro para que vengas con a mí, ¿no? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, ¿no? Y pues sabemos la historia. Entonces, la armadura de Dios hay que aprenderla a usar. Hay que aprenderla a usar. O sea, si no no la vamos a poner, pero no vamos a saber andar. Necesitamos aprender a usar la armadura de Dios. ¿Okay? La primera necesidad para poder contender legítimamente es tomar el poder que proviene de Dios. Y es que entendamos las doctrinas principales del Evangelio. Ayer estaba viendo una entrevista de un hombre que está en contra de todo este movimiento de la ideología de género. Dijo algo muy interesante, le preguntaron, ¿y qué debe hacer la iglesia? Dice, el problema es que cuando separaron la iglesia del Estado, ellos concordaron que el Estado le dijo, tú no te metas con nosotros, o tú no te metas en política. Y la iglesia dijo, va, yo no me meto en la política, pero ¿qué creen? La política sí se metió en la religión. O sea, sí se metió. O sea, y ahora la política legisla si se debe predicar tal cosa, si pueden decir tal cosa, si esto y el otro. Dice, ellos no respetaron. Y la iglesia, lamentablemente, hoy, dice, tiene que tomar otra vez esa parte de saber que tiene que contender por la verdad, que tiene que entender los tiempos que está viviendo. Y son tiempos en los que debemos levantar la voz y decir, ¿saben qué? Lo que tú digas, pues, aunque sea tu pensamiento, está mal. Si no se acopla a lo que la Biblia dice, está mal. ¿Ok? Muchas veces, hermanos, nos sentimos fuertes, maduros, nos sentimos sabios y está en la posición más vulnerable. Siempre debemos estar en una dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque los mayores ataques vienen cuando está más débil. Los mejores soldados de Dios son los conscientes de sus propias debilidades. Les voy a decir una frase que dijo un hombre que hizo el libro llamado El arte de la guerra. Y la frase que él dijo es esta: cuando tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, siempre vas a ganar. Cuando tú conoces a tu enemigo, pero no te conoces a ti mismo, ganarás y perderás también. Cuando tú te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Hay mucha gente que se enfoca mucho en el diablo. ¿Ah? Predican mucho del diablo.
No, es que el diablo te tentó, el diablo me habló, el diablo y el diablo y el diablo. Pero no se conocen a sí mismos. Que la mayor tentación que a veces tienen son de ellos mismos. Y tú ves cómo a veces ganan y a veces pierden. Otra frase que dijo este hombre del arte de la guerra. La mejor estrategia en la guerra es nunca guerrear. Es nunca guerrear. ¿A qué se refiere? A que muchas de las cosas, hermanos, muchas de las cosas, hablando en ese punto de él, ¿no? Porque él era un general chino, él decía que el mejor general era el que nunca entraba en batalla. ¿Por qué? Porque la gente odia la guerra. Y entrar en un conflicto va a hacer que gran parte del país se vuelva en tu contra. Entonces, en nosotros no aplicaría eso, pero lo que sí aplicaría es esto, hermanos. Que los momentos de más calma son los momentos más peligrosos. O sea, guerra espiritual siempre hay. Pero cuando sientas que no pasa nada, ahí cuídate. Ahí cuídate. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el diablo no duerme, ¿eh? Tú sí, pero el diablo no. Y va a buscar de alguna u otra manera, ya no quitarte la salvación, porque eso no es posible, pero sí que dudes, sí inhabilitarte. ¿Se acuerdan hubo un hombre en el tiempo de Jefté? Jefté era un hombre bastardo, y que sus hermanos lo desecharon porque era un bastardo. Y dice que en ese tiempo había una monita que dominaba a parte de Israel, pero siempre a los israelitas que dominaba, le sacaba el ojo derecho, siempre le sacaba eso, el ojo derecho. Y cuando alguien se rendía con él, le sacaba el ojo. Eso es lo que hace Satanás. Cuando Satanás no puede hacer que tú ya no seas hijo de Dios o que ya pierdas la salvación, no va a poder hacer eso. Pero lo que sí va a poder hacer es que tú tengas la mitad de la visión, espiritualmente hablando. O sea, no puedes ver todo el panorama porque Satanás te saca el ojo. O sea, sí, un ojo pues puedes ver un poco y se va a forzar por tener toda la visión, pero en la batalla ya no eres muy diestro. Eso es lo que pasa con ciertos cristianos. Que los cristianos no se están cuidando espiritualmente, no están abrevando en las escrituras, entonces lo que va a pasar es que tú los ves que tienen una mirada muy corta de la situación que están viviendo. ¿Por qué? Satanás los ha dejado tuertos. Y piensan que las cosas no están tan mal. Pues claro, no están tan mal para ti porque tú ves la mitad de la situación. Entonces, hermanos, sí es importante que sí nos vistamos la armadura de Dios, pero aprendamos cómo funciona. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Otra que vamos aquí, vestíos, es decir, es algo que yo tengo que utilizar para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas aquí significa una artimaña, un truco, una maquinación. Una de las cosas favoritas que Satanás utiliza, hermanos, es darte la mitad de la verdad. Lo utilizó con Eva. Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto, y que dijo Eva, no, nada más dijo que nada más del árbol que está en el centro, porque el día que le comiéramos o le tocaremos, vamos a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No te mueres. O sea, Satanás lo que va a hacer para con muchos es presentarles la Biblia, pero de una manera como que Dios es el egoísta. Apenas yo escuché a un pseudo cantante que dijo, ¿qué Dios sería si nada más te diese un don para nada más alabarle a Él? Sería un Dios egoísta. No, este hombre no conoce a Dios. O sea, él está rebajando a Dios a su nivel
Y aguas, porque ahí los que estaban rodeados con él decían, no, sí, cierto, gloria a Dios. Por favor, o sea, son personas neófitas, personas, perdónenme, irreverentes, personas que de verdad no deberían ser escuchadas. O sea, teniendo ese tipo de razonamientos y pensando que esa es la verdad, nada más porque fulano que está ahí, pues lo dijo. Eso es atentar, hermanos, con todo lo que es teología sistemática. Todos los atributos de Dios. O sea, Dios merece alabanza porque Él es Dios, punto. O sea, eso no es egoísmo. Eso es que Él merece toda la gloria, por eso te lo digo. O sea, Dios nos creó a nosotros para darle gloria a Él. Al contrario, si no le damos gloria, es un gran pecado. Entonces, Satanás siempre va a presentar ideas de Dios como que un poco distorsionadas, pero que no parecen tan malas. Lo que hoy se ha metido. El liderazgo de la iglesia. Ellos empiezan a poner peros. ¿A quién Dios llamó al liderazgo de la iglesia? Al hombre. Bueno, pero si ella predica mejor que él, ¿dónde dice eso? Sí puede pasar. Que tal vez ella trace mejor la escritura que él. ¿Pero qué crees? Dios ya puso las reglas y el llamado no es porque quien predique mejor. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el llamado es al hombre porque el hombre fue creado primero. Y eso no se puede cambiar. Ah, pero Satanás te dice, ¿con que Dios ha dicho que no puede ser pastora? Sí, Dios ha dicho que no es cierto. Es que Dios sabe que cuando tú estés, la iglesia crece contigo, pero pues Dios es bien egoísta. O sea, Dios no quiere que tú te desenvuelvas de tal manera que opaques a tu esposo. Por eso Dios no quiere. O sea, como que dicen, no, es que, pero si empiezan a decir, pero. Ajá, pero si, un ejemplo, si él se muere, ¿quién debe de entrarle? No, pues que le entre la esposa porque pues es la esposa del pastor. Entonces cuando se muere un médico, ¿entra la esposa al hospital? ¿De dónde tomaron esa idea? Pues del mundo. Del mundo, hermanos. Lo tomaron del mundo y lo trajeron a la iglesia y piensan que así también es. No, la iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa. ¿Por qué Dios a veces permite entonces que haya mujeres que lideren una iglesia? ¿Por qué? Me ha tocado visitar algunas, ir a predicar ahí. ¿Por qué creen? Porque lamentablemente los hombres brillan por su ausencia. No quieren. ¿Y la obra de Dios qué? Va a continuar. Va a continuar. Digo, el ejemplo es Débora. Porque muchos se toman de ese ejemplo. Débora. Y a ver, Débora sí fue, sí. Pero no leen toda la historia. ¿Quién fue a pelear? Contra Císara. ¿Quién fue a pelear? Barak. No fue Débora, le dijo, ¿no te ha dicho Dios que vayas a pelear? ¿Y qué le dijo él? Sí, pero si no vas conmigo, no voy. Ahí está el por qué Débora era la juez en ese momento. Hombres cobardes. No, pues yo no quiero porque pues me critican. Yo no quiero porque, no, pues ¿cómo se llama? ¿De qué vamos a comer? ¿De Biblia? Entonces, obviamente Dios tiene que levantar a alguien. ¿Y qué le dijo Débora? Sí, te voy a acompañar, pero sábete que en tus manos no va a morir. Y así fue. Murió en manos de una mujer, ese varón. Pero el levantamiento de Débora hace ver la decadencia de la nación. Recuerden que estamos hablando de un libro de jueces donde el pueblo siempre, Dios lo libertaba, ¿qué? Obedecían. Se moría el juez, idolatría. Otra vez, y así. Y entre más hagamos ese ciclo, más decadente vamos a ser. ¿Se dan cuenta? O sea, toman ese ejemplo, pero no toman todo el contexto de lo que implica.
A mí lo que me está diciendo una iglesia que está siendo liderada por una mujer, lo que me está diciendo es que hay hombres cobardes ahí, que no saben tomar el puesto que Dios les ha dado y prefieren que otros lo hagan. Lo van a hacer, sí, lo va a hacer. Pero la excepción no abroga la regla. La excepción no abroga la regla. Y Satanás se fía de todas estas cosas, hermanos. Satanás se fía de todas estas cosas. Les voy a decir algunas cosas, algunas de estas artimañas que Satanás emplea. Número 1, mezcla la verdad con el error, como ya se los dije. Ahí anótenle Génesis 3:5, que es donde vemos que Satanás va contra Eva, ¿no? Mezcla la verdad con el error. A ver, ¿Dios no quiere que seas feliz? ¿O a poco Dios te quiere todo amargadote? No, pues no, ahí está. Entonces, si Dios te quiere feliz, pues sí, a lo mejor esto supuestamente para él está mal, pero todo depende, porque si tú te haces feliz no es tan malo. Mezcla la verdad con el error. Otro punto, cita las escrituras fuera del contexto. Y ya saben que un verso sin contexto es un pretexto. Yo les cité el de Débora. Vemos todo el contexto y tiene sentido. ¿A qué se refiere? Muchos citan ese verso y dicen, ya ven, ¿cómo se llama? Como Débora fue, pues todas podemos ser. No, tienes que entender el tiempo en que se escribió eso. ¿Qué estaba pasando ahí? Entonces, Satanás es experto en citar las escrituras en un contexto fuera. ¿Okay? Otro punto, obstaculizar y poner estorbo a los siervos de Dios. ¿Okay? Obstaculizar y poner estorbo a los siervos de Dios. O sea, es otra cosa que puede poner. ¿Cómo se hace esto? Utilizando a personas que te pongan tropiezo. Ahí podemos ver 1 Tesalonicenses 2:18. Lo voy a leer rápidamente. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿A qué se refiere Pablo en este verso? A la persecución. Que no podían viajar libremente porque los estaban esperando para matarlos. Satanás pone estorbo. ¿Por qué? Utiliza a la gente que no cree para atacarte. Es necesario entonces, por eso, estar firmes en la fe, hermanos. Por cuanto Satanás conoce más nuestros puntos débiles y apunta a ellos. Si tú eres una mujer muy sentimental, para allá va, Para allá va el ataque, va a tus sentidos. Si tú eres una persona que a lo mejor no eres muy sentimental, pero eres muy egoísta, para allá va el ataque. A tu egoísmo, a tu yo. Ahí, de algún otro modo, Satanás va a atacar. ¿Ok? Vamos a analizar este último verso, que ya se me acabó el tiempo. Pero porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Lo voy a leer en traducción viviente este pasaje. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Qué quiere decir? Que los demonios no son simplemente demonios en el sentido de que pues por ahí andan y a ver qué encuentran y a ver qué hacen. No, están organizados. Están organizados, son seres inteligentes. Satanás es más inteligente que tú y que yo, mucho más. Por eso no podemos combatir al diablo solos. No, hermanos. Por eso enfrascarnos en un debate con respecto a situaciones que tal vez no entendemos no es muy bueno. ¿Por qué? Te pueden convencer. Porque no estás luchando contra la persona que habla, sino contra aquel que está atrás que ya le metió esas ideas.
Estás luchando contra eso. O sea, la lucha que tienes no es contra tu suegra, ni contra tu suegro, ni contra tu vecino. Estás luchando contra cosas espirituales que están atrás, que los mueven hacia la maldad. Y obviamente los mueven en contra tuya. ¿Por qué? Porque ellos odian las cosas de Dios y obviamente odian también a los que siguen las cosas de Dios. Ellos te odian a ti. Ellos no quieren tu bien, ni quieren el bien de nadie. Pablo da la idea de los gladiadores que había en ese tiempo, el cual era un combate personal y solo esto terminaba cuando uno terminaba muerto o herido de muerte. Y esa es la lucha entre el cristiano y las huestes espirituales de maldad. ¿Sabes qué? Cada lucha de argumentos que se tienen va de por medio tu vida espiritual. La lucha que tenemos, hermano, no es contra algo que se pueda ver o sentir, sino esta lucha es espiritual. Sin embargo, es igual de naturaleza que le da un gladiador en los tiempos romanos. En este verso vemos mucho la palabra contra. Ahí dice, pues no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra... O sea, tenemos varios enemigos. Ahora, no todo es eso, porque hay muchos que se van ahí ven espíritus, ven demonios en todos lados. En la bocina, en el proyector, en el micrófono, si se le acabó la pila, el demonio se acabó la pila. Si se me apagó la computadora, el demonio me la apagó. Si me caigo de la silla, el demonio rompió la silla. O sea, todo ven demonios en todos lados. Pero hay otros que los ignoran. ¿Y saben cuál es la mayor estrategia de Satanás? Que creas que no existe. Y eso me da risa, porque muchos no creen en Dios, pero sí creen en el diablo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero sí son. Entonces, muchos estudiosos hablan que Pablo habla de jerarquías y que cada uno tiene una actividad singular cuando hablamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. O sea, hay muchas cosas con las que vamos a estar luchando. Por decir, los primeros hablan de la depravación sexual. Y podemos ver entre toda esa depravación el tráfico de mujeres, prostitución, pornografía, palabras en doble sentido que siempre van a ese ámbito, Estamos luchando con eso. Esa es una de las luchas que tenemos, ¿no? Y el propósito de Pablo no es explicar cada una de ellas, sino darnos una idea de a quién nos estamos enfrentando. La segunda tiene que ver con vicios, hermanos. Alcohol, drogas, y hoy el vicio, otro vicio que se está dando, las redes sociales, ¿verdad? Es un vicio de que la gente si no publica lo que hace, no está feliz. Ese es como un vicio, es como una droga. Tiene que tener eso, ¿no? Tiene que estar siempre conectado, tiene que estar siempre enterándose de cosas. O sea, son vicios, hermanos. El vicio de las compras, de los zapatos, de la ropa, ¿verdad? De la belleza. O sea, hay diferentes vicios con los cuales estamos luchando, que estamos siendo atacados por muchas ideas de tú necesitas esto, tú necesitas esto, tú necesitas esto, tú necesitas esto, tú necesitas esto. Tú necesitas este coche, esta ropa, estos zapatos, esta casa, este trabajo, este salario. Tú necesitas este celular, tú necesitas esto y esto y esto. Y estamos luchando contra eso. Que muchas de esas cosas no las necesitamos. No las necesitamos, hermano. Entonces estamos luchando contra eso. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que se enfocan mucho a este punto y siempre están haciendo guerra espiritual, cuando el cristiano no debería estar morbosamente abismado en este tema, sino en conocer más y más del evangelio y de cómo defenderse ante argumentos que se van a levantar. Si alguien te llamara a un debate contra personas así, de la ideología de género, ¿tendrías buenos argumentos?
O simplemente les dirías, ay, pues yo no creo. ¿Y eso qué? Tendrías buenos argumentos, versículos bíblicos para decirles, ¿sabes qué? Eso es lo que nos corresponde, hermanos. Estar bien firmes no en lo que creen ellos, en lo que crees tú. Tú debes estar bien firme en qué crees tú. Porque a eso nos vamos a enfrentar, hermanos, ¿eh? Y nos estamos enfrentando. O sea, no basta con decir, es que, bueno, yo no me meto con ellos, yo no me interesa eso. Bueno, ellos no se meten, tú no te metes con ellos, pero ellos sí se van a meter contigo, ¿eh? Y si tú no tienes buenos argumentos, si no utilizas la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, vas a caer. Y vas a pensar que no es tan malo. No es tan malo. O sea, bueno, el pastor exagera. Mis padres exageran porque, bueno, ellos son de la edad de piedra. ¿Ah? Ellos son de la edad de piedra, eran otros tiempos, pero ahora el nuevo tiempo es este. Nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Esa es la batalla espiritual, hermanos. ¿Cuál es la batalla espiritual? Argumentos, pensamientos, actitudes, maneras de vivir. Esa es la verdadera guerra espiritual. Y entonces nada más leo este verso y ahí me voy a quedar. Por tanto, habiendo hecho lo contrario, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjate bien cómo lo dice. No dice, para que podáis ganar la batalla. Dice, resistir. O sea, la batalla es una vez, otra vez, otra vez. ¿Cuándo se va a acabar eso? ¿Cuando mueras o cuando Cristo regrese? Ahí se va a acabar todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo será echado al lago de fuego y ya. El diablo que los engañaba, vámonos. ¿Ah? Bien, hermanos, ahí le vamos a dejar en este día.